¿Qué pasó con aquellos que fueron tras el amor que dejaron escapar? El día que me registré solo en un hotel de 2 estrellas en Suiza, mi objetivo era reencontrarme a mí mismo. Me acababan de correr de un trabajo que odiaba y estaba harto de vivir la vida para los demás. A los 7 minutos de haber llegado, alguien deslizó una nota escrita a mano por debajo de mi puerta. Decía: «Oye, mi terapeuta me dijo que debería tomar riesgos. Este es uno de ellos». Dejó su número de habitación y escribió que fuera a saludarla en 10 minutos si quería ir a comer. Casi lo ignoro. Estaba tan inseguro de mí mismo que no creía que nadie se me fuera a aventar así. Entonces abrí mi teléfono, y el primer video que me salió era sobre no dejar que tú mismo te interpongas en tu propia felicidad. Me eché porras frente al espejo y cometí el mejor error de mi vida. Cuando Katy abrió la puerta, me quedé con la boca abierta. Era la mujer más guapa que había visto en mi vida. Mis mejillas se pusieron rojas. Ella me las pellizcó y me dijo que era adorable mientras yo me reía como menso. Los siguientes 4 días fueron los mejores de mi vida. Nos reímos hasta que nos dolió la panza, dibujamos corazones en los vidrios empañados de la ducha e inventamos nuestro propio saludo secreto de manos. Luego llegó el momento de que ella se fuera. Katy vivía en Australia, al otro lado del mundo. En nuestros últimos minutos, estaba llorando diciendo que nunca había conocido a nadie como yo. Sin pensarlo, se me salió decir: «Me voy contigo a Australia». Sus ojos azules se iluminaron. Pasó de lágrimas de tristeza a lágrimas de alegría en segundos. Me mandó mensaje en cuanto aterrizó su avión. Retomamos justo donde nos quedamos. Hacíamos videollamada todas las noches, criando mascotas virtuales juntos. Luego, 2 semanas después, me mandó un mensaje. A su ex prometido le habían diagnosticado cáncer. Dijo que le debía estar ahí en sus momentos más oscuros, que no podía darme el compromiso que yo merecía. «Eres el hombre más maravilloso del mundo», fue su último mensaje, acompañado de un video de ella llorando, haciendo su parte de nuestro saludo secreto. Sentí que el corazón se me rompía físicamente en el pecho. El dolor me duró meses. 9 años después, seguía soltero. Ella era la razón. Tuve muchas citas, pero nunca encontré a nadie que me hiciera reír como ella. Acepté que tal vez tendría que conformarme. Entonces sucedió un día cualquiera en Londres. Me había mudado allí para empezar de nuevo. Mientras hacía el súper, vi a Katy en el otro pasillo. Me quedé mirando, frotándome los ojos, sintiendo un cosquilleo en cada hueso de mi cuerpo. Empecé a acercarme. Entonces vi a un niño pequeño con ella. Mi mente voló. Su ex prometido debió haberse recuperado. Se enamoraron de nuevo, tuvieron un hijo. Me di la vuelta para irme. «Alex, eres tú». Me giré tan rápido que me mareé. Katy estaba cara a cara conmigo, sonriendo con esa misma sonrisa hermosa. Me pellizcó la mejilla otra vez. Cuanto más hablábamos, más me temblaban las piernas. Su prometido nunca tuvo cáncer. Se dio cuenta de su error después de que su amante lo dejó, así que llamó a Katy y le rogó que volviera. Cuando ella dijo que no, inventó toda la historia del cáncer. Resultados médicos falsos, todo. La manipuló con pura culpa para que regresara. Le tomó 2 años encontrar la fuerza para dejarlo de nuevo. Para entonces, habíamos perdido el contacto. El niño era hijo de su hermana, lo estaba cuidando. Me dijo que había estado buscando a alguien que hiciera bailar su corazón como yo lo hacía. Traté de mantener una expresión neutral. Me besó en la mejilla y me derretí ahí mismo. Fuimos a mi departamento esa noche. Me sentía el hombre más afortunado del mundo. Hasta la mañana siguiente, cuando él apareció en mi departamento. «No me voy a ir», dijo a través de la puerta, apuntando con un cuchillo a la mirilla. Katy se puso pálida. Me susurró que él la había estado siguiendo durante meses, apareciendo en su trabajo, en su gimnasio. Pensó que mudándose a Londres finalmente se libraría de él. Llamé a la policía mientras él golpeaba la puerta. Gritaba que Katy le pertenecía, que había renunciado a todo por ella. La policía llegó en 8 minutos. Intentó correr, pero no llegó lejos. En la investigación descubrieron que había rastreado a Katy a través de 3 países. Había instalado software en su teléfono y contratado a alguien para seguirla. El diagnóstico de cáncer falso fue solo el comienzo de su manipulación. Le dieron 4 años por acoso y posesión de armas. Katy se mudó conmigo un mes después. Nos casamos la primavera siguiente en Suiza, en ese mismo hotel de 2 estrellas donde ella había deslizado una nota bajo mi puerta. El personal nos recordaba. Nos dieron las mismas habitaciones, una al lado de la otra. En nuestra noche de bodas, deslicé una nota bajo su puerta, con el mismo estilo de letra que ella usó 10 años antes. «Oye, mi terapeuta me dijo que debería tomar riesgos. Este es uno de ellos. Encuéntrame en el balcón en 10 minutos». Apareció con su vestido de novia, riendo entre lágrimas. Hicimos nuestro saludo secreto bajo las estrellas. El mismo que inventamos durante esos 4 días perfectos. Alguna gente pasa toda su vida buscando a alguien que haga bailar su corazón. Yo la encontré 2 veces. El sol de la mañana me dio en los ojos y parpadeé para despertar y encontrar la cara de Katy a centímetros de la mía. Su mano apretaba la mía tan fuerte que se me habían entumido los dedos. No los moví. Me miraba como si necesitara memorizar cada detalle antes de que yo desapareciera. Nos quedamos en la cama hasta el mediodía hablando de todo. Me contó sobre los 2 años con Nicolás después del falso diagnóstico de cáncer. Cómo le revisaba el teléfono cada noche. La obligó a borrar sus redes sociales. Se enojaba cuando hablaba con compañeros de trabajo hombres. Ella iba a terapia 3 veces a la semana solo para sobrevivir viviendo con él. Cuando finalmente se fue, él apareció en su nuevo departamento en cuestión de horas. Ahí fue cuando supo que la había estado rastreando. Voló a Londres pensando que un océano la mantendría a salvo. Le conté sobre mis 9 años de citas terribles. La mujer que se pasó la cena hablando de su ex. La que trajo a su perro y este mordió al mesero.
Las innumerables segundas citas que nunca sucedieron porque yo seguía comparando a todas con 4 días en Suiza. Katy rió y lloró al mismo tiempo. Dijo que ella hizo exactamente lo mismo. Alrededor de las 2 de la tarde, se sentó de golpe y agarró su teléfono. Su visa de turista expiraba en 3 meses. Si no arreglaba algo, migración la enviaría de regreso a Australia. Se me cayó el alma a los pies al pensar en perderla de nuevo. Pasamos el resto del día investigando opciones de visa en mi laptop. La visa de trabajador calificado parecía prometedora ya que ella hacía diseño gráfico. Necesitaba una oferta de trabajo de una empresa del Reino Unido dispuesta a patrocinarla. El papeleo parecía una locura. Formularios sobre su educación. Referencias de empleadores pasados. Pruebas de sus habilidades de diseño. Una tarifa en pesos que me dolió en el codo, pero podíamos hacerlo juntos. Hice una lista de agencias de diseño en Londres mientras ella actualizaba su portafolio. Esa noche le mandé mensaje a Beto para organizar una cena para los 3. Él había escuchado historias interminables sobre la chica de Suiza durante los últimos 9 años. Probablemente pensaba que me la había inventado. Elegí un pub cerca de mi depa que servía comida decente y no era muy ruidoso. Katy se cambió de ropa 4 veces antes de irnos. Quería causar una buena impresión a mi mejor amigo. Beto ya estaba en una mesa cuando llegamos. Se puso de pie y abrió los ojos como platos cuando vio a Katy. Le estrechó la mano y me dijo después que finalmente entendía por qué había sido imposible complacerme durante casi una década. Pedimos comida y Beto inmediatamente comenzó a contar historias vergonzosas sobre mí. La vez que llegué a una presentación de trabajo con la camisa al revés, cuando accidentalmente envié un mensaje destinado a él a todo nuestro equipo. Katy se rió tan fuerte que casi tira su agua. Encajó en mi vida de Londres como si siempre hubiera estado ahí. Beto hizo una broma sobre lo aliviado que estaba de que finalmente pudiera dejar de comparar cada cita con alguien que conocí por 4 días. Katy se sonrojó y me apretó la mano debajo de la mesa. La semana siguiente se convirtió en un borrón de cajas de mudanza y reorganización de muebles. La renta temporal de Katy era un estudio en una colonia medio gacha que costaba demasiado, no tenía muchas cosas. Una maleta de ropa, su laptop y equipo de diseño, una caja de fotos de Australia. Cargamos todo en mi coche y lo llevamos a mi depa. Compartir el espacio se sintió raro al principio. Yo había vivido solo durante 3 años y tenía mis rutinas bien establecidas. Ella organizó los gabinetes de mi cocina por categoría, mientras yo trataba de no molestarme porque movió mis tazas de café. Le ayudé a armar un espacio de trabajo en la esquina de mi recámara. Compramos un escritorio en una tienda de segunda mano y lo armé mientras ella acomodaba su tableta de dibujo y monitores. Para el final de la semana, sus cosas se mezclaron con las mías, y el depa se sentía nuestro en lugar de solo mío. 2 semanas después de que la policía se llevara a Nicolás, sonó mi teléfono con un número desconocido. El detective Blake se presentó y preguntó si teníamos tiempo para hablar sobre el caso. Mi corazón comenzó a acelerarse. Katy me agarró la mano cuando escuchó su nombre. El detective explicó que Nicolás estaba detenido sin fianza. Se le consideraba riesgo de fuga ya que había rastreado a Katy por 3 países. Los cargos de acoso eran graves. Múltiples países significaban múltiples jurisdicciones. Encontraron evidencia de vigilancia desde hace 6 meses. Fotos de Katy en su gimnasio, afuera de su trabajo, comprando café. El software de rastreo en su teléfono había registrado cada ubicación que visitaba. Encontraron recibos que mostraban que Nicolás había contratado a alguien para seguirla en Australia antes de que se mudara a Londres. Katy se puso pálida y comenzó a temblar. Le agradecí al detective y colgué. Ella no podía dejar de temblar. Esa noche tuvo una pesadilla y se despertó gritando. La abracé hasta que se volvió a dormir. A la mañana siguiente sugerí que encontráramos un terapeuta. Katy admitió que había estado teniendo pesadillas todas las noches desde que Nicolás apareció en mi puerta. Soñaba que nos encontraba de nuevo, que salía de la cárcel, que la policía no nos creía. Estuvo de acuerdo en que necesitábamos ayuda. Busqué en línea terapeutas especializados en trauma y acoso. Encontramos a Gwen, que tenía excelentes reseñas y disponibilidad esa semana. Llamé y reservé nuestra primera sesión para el jueves por la tarde. El consultorio de Gwen estaba en un edificio tranquilo cerca de un parque. La sala de espera tenía sillones cómodos y música suave. Cuando nos llamó, la mano de Katy estaba sudando en la mía. Gwen probablemente tenía unos 50 años, con ojos amables y una voz calmada. Nos pidió que le contáramos qué nos traía por ahí. Katy empezó a hablar y no pudo parar. Describió la manipulación de Nicolás. El diagnóstico de cáncer falso. Cómo la rastreó por varios países. El cuchillo en mi puerta. Gwen escuchó sin interrumpir. Cuando Katy terminó, estaba llorando. Gwen le pasó pañuelos y nos enseñó una técnica de respiración para cuando la ansiedad se pusiera fea. Explicó que las respuestas al trauma eran normales. Las pesadillas tenían sentido. El miedo tenía sentido. No estábamos rotos. Estábamos reaccionando a algo genuinamente peligroso. Nos dejó tarea. Necesitábamos crear un plan de seguridad para cuando Katy se sintiera asustada. Un sistema de comunicación para reportarse sin que yo me volviera controlador. Salimos sintiéndonos más ligeros que cuando llegamos. Pero en los días siguientes, me noté revisando mi teléfono constantemente. Cuando Katy iba al súper, le mandaba mensaje 3 veces en 20 minutos. Cuando se tardaba en volver de una cafetería, casi llamaba a la policía. Me estaba convirtiendo exactamente en lo que no quería ser. Obsesivo. Controlador. En nuestra siguiente sesión de terapia saqué el tema. Gwen me ayudó a entender la diferencia entre preocupación razonable y monitoreo enfermizo. Katy necesitaba espacio para vivir su vida. Mi ansiedad era válida, pero no podía dejar que nos controlara a ambos.
Practicamos formas en que yo pudiera manejar mi preocupación sin hacer que Katy se sintiera atrapada. 3 semanas después de mudarse, Katy consiguió un contrato freelance enorme con una agencia de marketing en Londres. Necesitaban un rediseño de marca completo, logo, sitio web, plantillas de redes sociales. La paga era excelente y el tiempo de entrega apretado. Ella estaba emocionada, pero aterrorizada. Este proyecto podría hacer su solicitud de visa mucho más fuerte. Una empresa del Reino Unido avalando sus habilidades significaba todo. Le ayudé a prepararse para la reunión con el cliente. Practicamos su presentación. Le hice preguntas difíciles para que estuviera lista para cualquier cosa. La mañana de la reunión, se cambió de ropa 5 veces otra vez. Le dije que se veía perfecta y le besé la frente. Me llamó 2 horas después, gritando de alegría. Lo logró. Les encantó su portafolio. Querían avanzar de inmediato. Esa noche, celebramos con comida para llevar y vino barato. Entonces llegó el correo, un sobre oficial con sello judicial. Lo abrí y mis manos comenzaron a temblar. El juicio de Nicolás estaba programado para dentro de 2 meses. El fiscal quería que ambos testificáramos sobre el patrón de acoso y el incidente en mi departamento. Katy leyó la citación y sus manos temblaron igual que las mías. Pero me miró con determinación en los ojos y dijo que estaba lista para enfrentarlo. 3 semanas antes del juicio, recibí un mensaje de Katy mientras estaba en el trabajo. Su hermana venía. Elsie había reservado un vuelo desde Australia y llegaría en 2 días. Katy lloraba de felicidad cuando llegué a casa. Me mostró fotos de ellas de niñas, señalando las pecas iguales y cómo siempre se peinaban igual. Le ayudé a limpiar el departamento y arreglar la habitación de huéspedes. Cuando recogimos a Elsie en el aeropuerto de Heathrow, la vi de inmediato porque se parecía muchísimo a Katy, los mismos ojos azules y sonrisa. Corrieron la una hacia la otra y se abrazaron por lo que parecieron 5 minutos seguidos. En el camino a casa en el coche, hablaban una encima de la otra constantemente, terminando las frases de la otra, riéndose de chistes que yo no entendía. Esa primera noche, hice la cena mientras ellas se sentaban en la mesa de la cocina poniéndose al día. Elsie contó historias sobre su infancia en Sydney. Cómo Katy siempre la protegía de los bullies en la escuela, cómo se escapaban para ver el amanecer en la playa. Las vi juntas y vi cuánto Katy había extrañado tener a su hermana cerca. Durante la siguiente semana, Elsie se quedó con nosotros y el departamento se sintió más lleno de la mejor manera. Ayudó a Katy a elegir un atuendo para el juicio. Practicaban ejercicios de respiración juntas cuando a Katy le daba ansiedad. Una tarde mientras Katy se bañaba, Elsie me llevó aparte a la cocina. Me agradeció por cuidar a su hermana. Dijo que no había visto a Katy reír así en años, no desde antes de Nicolás. Le dije que Katy lo hacía fácil porque era la persona más fuerte que conocía. Elsie me abrazó y dijo que estaba contenta de que Katy me encontrara de nuevo. El día antes de que Elsie tuviera que volar de regreso, decidimos salir de Londres. La preparación del juicio nos tenía a todos tensos. Necesitábamos un descanso de pensar en tribunales y testimonios. Sugerí Brighton porque había escuchado que la playa era bonita. Tomamos el tren temprano en la mañana. Elsie se sentó entre nosotros y no paraba de hacer bromas sobre cómo los trenes británicos no eran nada comparados con los australianos. Cuando llegamos, el clima era perfecto. No muy caluroso. Cielo despejado. Caminamos por el muelle primero, comiendo pescado y papas fritas. Luego bajamos a la playa. Katy se quitó los zapatos y caminó en el agua. Elsie y yo la seguimos. Los 3 caminamos por tal vez 1 hora, hablando de nada importante. Entonces Katy se quedó callada. Dejó de caminar y miró las olas. Elsie y yo nos detuvimos también. Katy empezó a hablar de Nicolás, cómo la hacía sentir culpable cada vez que quería ver a sus amigos. Cómo buscaba peleas antes de las reuniones familiares para que ella estuviera demasiado alterada para ir. Cómo poco a poco la aisló de todos los que la querían. Dijo que ni siquiera se dio cuenta de qué estaba pasando hasta que estuvo completamente sola. Elsie asintió y dijo que ella vio cómo pasaba. Intentó hablar con Katy al respecto, pero Nicolás ya había convencido a Katy de que su familia no entendía su relación. A Elsie se le quebró la voz cuando dijo que sintió que perdió a su hermana por 2 años. Katy le tomó la mano. Ambas lloraron paradas allí en el agua. Les di espacio, pero me quedé lo suficientemente cerca para que supieran que estaba ahí. Después de unos minutos, se secaron los ojos y seguimos caminando. El resto del día se sintió más ligero de alguna manera, como si hablar de ello ayudara a soltar algo del peso. Cuando volvimos a Londres esa noche, tenía un correo de mi jefe pidiendo reunirse a la mañana siguiente. Sabía que necesitaba pedir tiempo libre para el juicio, pero estaba nervioso. Mi trabajo había sido comprensivo hasta ahora, pero esto era pedir casi 1 semana. Apenas dormí esa noche pensando en cómo explicarlo. A la mañana siguiente, fui a la oficina de mi jefe. Era un señor de unos 50 años que siempre había sido justo conmigo. Me senté y le dije que necesitaba tiempo libre para un caso judicial. No entré en detalles al principio. Preguntó si todo estaba bien. Le expliqué que el ex de mi pareja la había estado acosando y el juicio empezaba pronto. Necesitaba estar ahí para apoyarla y tal vez tendría que testificar. La cara de mi jefe cambió. Se reclinó en su silla y se quedó callado un segundo. Luego me contó que su hermana pasó por algo similar hace años con un exnovio. Dijo que recordaba lo difícil que fue para ella pasar por el juicio, cuánto necesitaba el apoyo familiar. Me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. No te preocupes por el trabajo, solo está ahí para Katy. Le agradecí y sentí un alivio enorme. Caminando de regreso a mi escritorio, le escribí a Katy que el trabajo aprobó el tiempo libre. Me contestó con un emoji de corazón y dijo que significaba todo tenerme ahí. Esta tarde, Katy y yo teníamos una videollamada programada con la fiscal. Pusimos mi laptop en la sala. La fiscal era una mujer probablemente en sus 40 con ojos amables. Explicó que quería practicar el testimonio de Katy para que se sintiera más preparada.
Las manos de Katy temblaban incluso antes de empezar. La fiscal le pidió que describiera cómo Nicolás la manipuló para volver con él. Katy empezó a hablar sobre el diagnóstico de cáncer falso, cómo le enviaba documentos médicos que parecían reales, cómo la llamaba llorando diciendo que tenía miedo de morir solo. Su voz se quebraba constantemente. Tuvo que detenerse varias veces para secarse los ojos. La fiscal fue paciente, nunca apresuró a Katy. Cuando Katy terminó esa parte, la fiscal preguntó sobre el acoso. Katy describió encontrarlo en su gimnasio en Australia, en su trabajo, como siempre tenía una excusa para estar ahí. La fiscal tomaba notas y hacía preguntas de seguimiento. Al final de la llamada, Katy estaba agotada. La fiscal le dijo que lo estaba haciendo genial, que su testimonio ayudaría al jurado a entender el patrón de control y engaño. Después de colgar, Katy puso su cabeza entre sus manos. Me senté junto a ella y le froté la espalda. Dijo que no sabía si podría hacerlo. Le dije que era la persona más valiente que había conocido. La noche antes del juicio, ninguno de los dos podía dormir. Nos acostamos mirando al techo. Alrededor de las 2 de la mañana, Katy se volteó hacia mí y me preguntó si recordaba nuestra primera noche en Suiza. Le dije que recordaba todo. Sonrió y empezó a enumerar detalles. Cómo nos quedamos despiertos hasta el amanecer hablando. Cómo inventamos historias sobre los otros huéspedes del hotel. Cómo inventamos nuestro saludo secreto a las 4 de la mañana, porque estábamos demasiado cansados para pensar con claridad. Le recordé el desayuno que tuvimos esa primera mañana. Cómo me robaba comida del plato y fingía que no. Cómo el mesero la cachó y ambos no podíamos dejar de reír. Pasamos la siguiente hora simplemente recordando esos 4 días. Cada pequeño momento, cada chiste. Cada vez que nos hicimos reír, Katy hizo nuestro saludo secreto en la cama. Los mismos movimientos que habíamos creado hace 10 años. Dijo que pasara lo que pasara en la corte mañana. Estaba agradecida de que nos hubiéramos encontrado de nuevo. Le besé la frente y le dije que superaríamos esto juntos. Finalmente nos quedamos dormidos alrededor de las 4 de la mañana, agarrados de la mano como hicimos esa primera noche en Suiza. El tribunal era este edificio enorme en el centro de Londres. Llegamos 30 minutos antes porque la fiscal nos dijo. Seguridad revisó nuestras bolsas y pasamos por detectores de metales. Luego nos sentamos en una sala de espera con sillas de plástico incómodas. La pierna de Katy rebotaba arriba y abajo. Le tomé la mano y sentí lo fría que estaba. Otra gente pasaba frente a nosotros, abogados de traje. Gente que parecía estar allí por otros casos. Entonces lo vi. Nicolás entró por una puerta lateral con un traje naranja. 2 oficiales caminaban con él. Se veía diferente a las fotos que Katy me había mostrado. Más flaco, más viejo, su pelo era más corto. Escaneó la sala de espera y sus ojos aterrizaron en Katy. La miró fijamente. Trató de hacer contacto visual. Todo el cuerpo de Katy se tensó, pero ella siguió mirando al frente. Apretó la mandíbula. No le dio nada. Los oficiales lo pasaron frente a nosotros hacia la sala del tribunal. Le apreté la mano a Katy. Ella me apretó de vuelta sin mirarme. Unos minutos después, la fiscal salió y nos dijo que estaban listos. Dentro de la sala, todo se sentía formal y frío. Paneles de madera en las paredes. El estrado del juez en alto. El estrado del jurado a un lado. Llamaron a Katy primero. Caminó al estrado de los testigos y puso su mano sobre la Biblia. Juró decir la verdad. Luego se sentó. La fiscal empezó con preguntas fáciles. Nombre, edad, dónde vivía. Luego las preguntas se pusieron más difíciles. La fiscal le pidió a Katy que describiera su relación con Nicolás. La voz de Katy era firme cuando habló de cómo se conocieron, cómo las cosas eran buenas al principio. Luego la fiscal preguntó sobre la ruptura. Katy explicó que terminó las cosas porque Nicolás la había engañado, que se mudó a Suiza para alejarse. Luego la fiscal preguntó sobre el diagnóstico de cáncer. Katy describió la llamada telefónica de Nicolás, los documentos médicos que envió. ¿Qué tan culpable se sintió por dejar a alguien que se estaba muriendo? Explicó que regresó a Australia para apoyarlo, que pasó 2 años cuidando a alguien que ni siquiera estaba enfermo. Los miembros del jurado se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Algunos parecían impactados. La fiscal preguntó cómo Katy descubrió la verdad. Katy dijo que vio los registros médicos de Nicolás por accidente, los reales. No había cáncer, nunca lo hubo. Lo confrontó, y él admitió que inventó todo. La fiscal entonces preguntó sobre el acoso. Katy describió cómo Nicolás apareció en su gimnasio después de que ella lo dejó por segunda vez. En su trabajo. En cafeterías a las que iba. Cómo se mudó a Londres para escapar de él. Cómo la siguió hasta allá también. Su voz se mantuvo calmada todo el tiempo. Fuerte. Cuando la fiscal terminó, el abogado defensor hizo preguntas tratando de hacer que Nicolás sonara como un hombre con el corazón roto, en lugar de peligroso. Pero Katy no flaqueó. Respondió cada pregunta con hechos. Cuando fue mi turno de testificar, mi corazón iba a 1000 por hora. Me senté en la misma silla donde había estado Katy. La fiscal me pidió que describiera la mañana que Nicolás apareció en mi departamento. Les conté sobre los golpes en la puerta, mirar por la mirilla y ver el cuchillo, cómo gritaba que Katy le pertenecía, cómo llamé a la policía mientras él amenazaba con tirar la puerta. La fiscal mostró al jurado fotos de mi puerta, los rasguños donde Nicolás intentó forzarla. Luego presentó evidencia del software de rastreo en el teléfono de Katy, capturas de pantalla de las notas de vigilancia de Nicolás, fechas y horas en que la siguió. El jurado miraba cada pieza de evidencia. Sus caras mostraban asco. El abogado defensor intentó pintar a Nicolás como alguien que cometió errores por amor. Pero la fiscal derribó eso rápido. Mostró más evidencia. Pruebas de que Nicolás contrató a alguien para seguir a Katy por varios países.
registros de él instalando programas espía en sus dispositivos. Para cuando dejé el estrado sentí como si hubiera corrido un maratón. Durante el descanso para comer, Katy y yo salimos a tomar aire. Nos sentamos en una banca y no hablamos mucho. Solo nos sentamos ahí. Entonces vi a una pareja mayor caminando hacia nosotros. La mujer estaba llorando. El hombre parecía incómodo. Se detuvieron frente a nosotros. La mujer dijo que era la madre de Nicolás. Todo mi cuerpo se tensó. Dijo que no tenían idea de qué tan mal se habían puesto las cosas, que Nicolás les dijo que él y Katy solo tuvieron una mala ruptura, no sabían sobre el acoso, el rastreo, el cáncer falso. Estaba llorando mucho ahora. Dijo que lo sentía mucho. El padre solo se quedó ahí mirando al suelo. Katy estuvo callada por un largo momento, luego dijo que aceptaba su disculpa, pero dejó claro que no quería ningún contacto con su familia después de esto. Ni llamadas, ni cartas, nada. La madre asintió y se secó los ojos. Se alejaron caminando. Katy se volteó hacia mí y dijo que en realidad sentía lástima por ellos. Que criaron a alguien que se convirtió en esto, y tenían que vivir con eso. El juicio duró 3 días en total, testigo tras testigo, evidencia tras evidencia. La defensa intentó todo lo que pudo, pero los hechos eran demasiado fuertes. Al tercer día, el jurado se fue a deliberar. La fiscal dijo que podría tardar un rato, pero 4 horas después, regresaron. Todos nos pusimos de pie cuando entró el juez. El presidente del jurado se levantó. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto. El presidente dijo que sí, culpable de todos los cargos, acoso, hostigamiento, vigilancia ilegal, cargos de armas, todo. Katy me agarró la mano tan fuerte que pensé que me la rompería. El juez agradeció al jurado, luego miró a Nicolás. Dijo que la evidencia mostraba un patrón de manipulación y obsesión que puso en peligro la vida de Katy. Sentenció a Nicolás a 4 años de prisión. Después de eso, una orden de restricción. Tratamiento psiquiátrico obligatorio. Nicolás no reaccionó, solo miró fijamente al frente. Los oficiales se lo llevaron por la misma puerta lateral. El juez nos despidió. Salimos de esa sala y sentí que todo el cuerpo de Katy se relajaba junto a mí. Saliendo del tribunal, a Katy le fallaron las piernas en los escalones. La atrapé antes de que golpeara el concreto y la guié a una banca cerca de la entrada. Presionó su cara contra mi hombro y sollozó más fuerte de lo que jamás había visto. Todo su cuerpo temblaba. La gente pasaba junto a nosotros, pero no me importaba quién viera. Solo la abracé y dejé que llorara. Después de unos minutos, se separó y se secó los ojos con la manga. Dijo que finalmente podía respirar sin revisar detrás de ella, que ya no tenía que preocuparse de que él apareciera en lugares al azar. Le apreté la mano y le dije que realmente había terminado. Nos sentamos ahí otros 20 minutos mientras ella procesaba todo. El alivio en su cara fue algo que nunca olvidaré. De regreso en nuestro depa, ninguno de los dos quería cocinar. Pedí comida tailandesa del lugar de la esquina mientras Katy se ponía pants. Comimos en el sofá y pusimos algún programa de comedia que ninguno de los dos había visto. Los chistes eran tontos, pero nos reímos de todos modos. Alrededor de las 8, alguien tocó a la puerta. Miré por la mirilla y vi a Beto sosteniendo una botella de champaña. Lo dejé entrar e inmediatamente abrazó a Katy. Dijo que había estado revisando su teléfono todo el día esperando noticias sobre el veredicto. Agarramos 3 tazas porque no teníamos copas de champaña decentes y Beto sirvió. Levantó su taza y dijo: por seguir adelante y nunca mirar atrás, chocamos nuestras tazas y bebimos. La champaña era barata y sabía horrible, pero se sintió perfecta. Katy se rió de algo que dijo Beto sobre su cita terrible de la semana pasada. Fue la primera risa real que escuché de ella en semanas. No la risa nerviosa o la risa cortés. Una risa genuina que hacía que se le arrugaran los ojos. Durante el siguiente mes, encontramos nuestro ritmo. Katy empezó a conseguir más clientes de diseño de boca en boca. Trabajaba en la mesa de la cocina con su laptop y cuaderno de dibujo, a veces tan concentrada que se le olvidaba comer. Yo tenía que recordarle que tomara descansos. Un martes, consiguió un contrato con una cadena de hoteles boutique para rediseñar su marca. Estaba tan emocionada que literalmente saltó en nuestra pequeña sala. A mí también me iba bien en el trabajo. Mi jefe me llamó a su oficina y me ofreció un puesto senior con mejor paga y horario más flexible. Dije que sí de inmediato. Esa noche, Katy y yo fuimos a un pub a celebrar nuestras victorias. Nos sentamos en un gabinete de la esquina y hablamos sobre lo que queríamos después. Dijo que había estado pensando mucho en el futuro últimamente. No solo en sobrevivir día a día, sino en planear de verdad hacia adelante. Le dije que yo también quería eso. Empezamos a hacer listas en servilletas de lugares que queríamos visitar y cosas que queríamos probar juntos. 3 semanas después, llegó un sobre oficial por correo. La solicitud de visa de Katy había sido aprobada por 3 años de autorización de trabajo en el Reino Unido. Gritó cuando lo abrió y llamó a su hermana de inmediato. Podía escuchar a Elsie celebrando a través del teléfono desde el otro lado de la habitación. Para celebrar, reservé un viaje de fin de semana a Edimburgo. Tomamos el tren un viernes por la mañana y nos registramos en un pequeño hotel cerca de la Royal Mile. Caminando por la ciudad vieja, Katy se detenía a cada rato para tomar fotos de los edificios y las calles estrechas. Subimos al castillo y miramos la ciudad. Se recargó en la pared de piedra y dijo que estaba empezando a sentirse como ella misma de nuevo. No la versión de ella que siempre estaba asustada o mirando por encima del hombro. La versión de antes de Nicolás. Quizás incluso mejor que esa versión porque ahora sabía que podía sobrevivir cosas difíciles. Nuestra siguiente sesión de terapia con Gwen se centró en algo de lo que ninguno de los dos había hablado mucho. Katy admitió que a veces se sentía rara sobre cómo nuestra relación comenzó durante su crisis. Dijo que la hacía sentir como si yo la hubiera salvado y no quería ser la persona que necesitaba ser salvada. Quería ser una pareja igualitaria.
Gwen nos pidió a ambos que pensáramos en las formas en que nos habíamos apoyado mutuamente. Hablé de cómo Katy me ayudó a sentirme menos perdido después de perder mi trabajo y andar a la deriva por años. Cómo me hizo creer que merecía cosas buenas. Katy lloró y dijo que no lo había pensado de esa manera. Gwen nos ayudó a ver que ambos aportábamos diferentes tipos de fuerza a la relación, que necesitar ayuda a veces no te hace débil. Al final de la sesión, Katy parecía más ligera. Me tomó de la mano diferente en el camino a casa. Empecé a notar pequeñas cosas sobre la ansiedad de Katy. Cuando alguien caminaba muy cerca detrás de nosotros en la banqueta, sus hombros se tensaban. Si su teléfono vibraba con un número desconocido, se congelaba antes de revisarlo. Una noche, se despertó jadeando por una pesadilla sobre Nicolás encontrando nuestra dirección. Sugerí que buscara grupos de apoyo para personas que habían pasado por acoso. Estaba dudosa al principio, pero aceptó probar una reunión. El grupo se reunía en un centro comunitario los miércoles por la tarde. La llevé y esperé en el coche. Cuando salió una hora después, tenía los ojos rojos, pero estaba sonriendo. Dijo que ayudaba a hablar con gente que realmente entendía cómo se sentía. Gente que no pensaba que estaba exagerando o siendo paranoica. Empezó a ir cada semana. 6 meses después de la sentencia, el detective Blake llamó a mi teléfono. Se me cayó el estómago cuando vi su nombre. Dijo que Nicolás había violado las reglas de la prisión al intentar enviar una carta a Katy. El personal de la prisión la interceptó durante una revisión de rutina del correo. Debido a la orden de no contacto, le agregaron 6 meses a su sentencia y lo trasladaron a una instalación diferente con monitoreo más estricto. Blake dijo que no necesitábamos preocuparnos, pero quería que supiéramos que el sistema estaba funcionando. Katy estaba en la ducha cuando llamó. Cuando salió, le conté lo que pasó. Esperaba que se enojara o se asustara, pero en cambio pareció aliviada. Dijo que probaba que la orden de restricción significaba algo, que incluso tras las rejas no podía llegar a ella. Habíamos estado viviendo juntos casi 8 meses cuando el tema del matrimonio surgió naturalmente una noche. Estábamos lavando los platos después de cenar, y Katy mencionó las fotos de compromiso de sus amigos. Dijo que el matrimonio parecía diferente ahora de lo que era con Nicolás. En ese entonces, se sentía como algo que se suponía que debía hacer, algo esperado. Pero conmigo, se sentía como algo que realmente quería. Me sequé las manos y me giré para verla de frente. Le dije que quería casarme con ella, pero quería hacerlo bien, no apresurado por una crisis o miedo. Cuando el momento se sienta perfecto, ella sonrió y dijo que podía esperar a lo perfecto. El aniversario de nuestro reencuentro en el supermercado cayó en sábado. Le dije a Katy que quería llevarla a un lugar especial. Trató de adivinar dónde, pero lo mantuve en secreto. Cuando entramos al estacionamiento de ese mismo supermercado, empezó a reírse. Entramos y encontramos el pasillo exacto donde nos habíamos visto hace un año. Saqué mi teléfono y tomé una foto de nosotros parados ahí. Katy dijo que era la cosa más cursi que alguien había hecho por ella. Le dije que encontrarla de nuevo fue como tener una segunda oportunidad en la vida que se suponía que debía tener. Me besó justo ahí entre el cereal y la pasta. 2 semanas después, Katy llegó del trabajo viéndose estresada. Se sentó en el sofá y dijo que su agencia de diseño le había ofrecido un puesto de tiempo completo, salario, prestaciones, y la patrocinarían para la residencia permanente. Era todo lo que necesitaba para tener estabilidad a largo plazo en el Reino Unido, pero amaba la libertad de ser freelance, poder elegir sus proyectos y poner su propio horario. Pasamos toda la noche hablando de las opciones, escribiendo pros y contras. Llamó a la agencia a la mañana siguiente y preguntó si considerarían un arreglo híbrido. Empleo de medio tiempo con prestaciones, pero libertad para tomar proyectos externos. Aceptaron después de una semana de negociación. Katy firmó el contrato y finalmente sintió que tenía seguridad real en Londres. Empecé a pensar en proponerle matrimonio después de que firmamos el contrato con su agencia. La idea me pegó mientras lavaba los platos una noche, viendo a Katy tararear mientras secaba los platos. Quería algo que honrara donde empezamos, no solo otra propuesta en un restaurante. Busqué el sitio web del hotel en mi teléfono a la mañana siguiente mientras ella estaba en la ducha. El lugar de 2 estrellas en Suiza todavía tenía las mismas fotos de hace 10 años. Encontré la página de contacto y envié un correo al gerente general preguntando si nos recordaba. Tommy respondió en 2 horas. Dijo que nunca había olvidado a la pareja que se conoció por una nota bajo la puerta, y preguntó qué podía hacer para ayudar. Le dije que quería llevar a Katy de regreso para proponerle matrimonio. Me respondió que sería un honor coordinar todo y sugirió mantener nuestras habitaciones originales disponibles junto con una dulce mejora. Pasamos la siguiente semana planeando por correos mientras yo mantenía mi laptop escondida cada vez que Katy pasaba. Beto se reunió conmigo en una joyería en Hatton Garden el sábado siguiente. Le dije a Katy que estaba ayudando a Beto a comprar algo para el cumpleaños de su hermana. Vimos docenas de anillos y me sentía perdido hasta que el joyero me mostró un zafiro sencillo que coincidía con el tono exacto de los ojos de Katy. Beto me agarró del hombro y dijo que ese era el indicado. El joyero lo ajustó y dijo que estaría listo en 3 días. Caminando de regreso a la estación del metro, Beto me dijo que nunca me había visto tan feliz en todos los años que habíamos trabajado juntos. Dijo que más le valía a Katy decir que sí después de todo lo que habíamos sobrevivido juntos o tendría unas palabras con ella. Me reí, pero mis manos temblaban. Estaba nervioso, pero sabía que esto era lo correcto de una manera que nunca había sentido con nada más en mi vida. El cumpleaños de Katy cayó un jueves 2 semanas después. Le dije esa mañana que quería llevarla a un lugar especial el fin de semana. Empezó a adivinar inmediatamente mientras hacía café. París, dijo primero, luego Ámsterdam, luego Edimburgo otra vez, porque le encantó tanto.
Yo seguía negando con la cabeza y sonriendo. Trató de sobornarme con desayuno en la cama, e hizo esa cosa con su ceja que usualmente me hacía ceder. Me mantuve firme y le dije que empacara para clima frío. Hizo pucheros pero aventó ropa en una maleta esa tarde. Nos fuimos al aeropuerto el viernes por la mañana, y ella seguía tratando de espiar los pases de abordar. Cuando llegamos a la puerta y vio Zurich en la pantalla, abrió los ojos como platos. Empezó a llorar antes de que abordáramos el avión. Otros pasajeros se nos quedaban viendo, pero no me importó. La abracé mientras susurraba que no podía creer que recordara cuánto significaba ese lugar para nosotros. El hotel se veía exactamente igual cuando llegamos el sábado por la tarde. El mismo letrero despintado al frente, la misma puerta rechinante, el mismo olor a pulidor de madera y alfombras viejas. Tommy nos recibió en el lobby y se le iluminó la cara cuando nos vio. Me estrechó la mano y abrazó a Katy como si fueran viejos amigos. Dijo que nos había mejorado a su mejor suite, pero mantuvo las habitaciones 14 y 15 disponibles porque sabía que esas eran especiales. Katy caminó por el pasillo hacia donde había estado su habitación original, pasó los dedos por el marco de la puerta y el lugar donde había deslizado esa nota hace 10 años. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos y dijo que no podía creer que un riesgo cambiara absolutamente todo en nuestras vidas. Tommy nos dio espacio y nos dijo que lo buscáramos si necesitábamos algo. Esa noche, llevé a Katy al mismo restaurante donde habíamos cenado en nuestra segunda noche juntos una década antes. El dueño nos reconoció de alguna manera y nos dio la misma mesa en la esquina. Pedimos los mismos platillos que habíamos compartido en ese entonces. Katy rió hasta que no pudo respirar justo como la primera vez, contándome historias sobre sus peores clientes de diseño. Después de que llegó el postre, me disculpé para ir al baño, saqué la nota del bolsillo de mi chamarra y la leí una vez más para asegurarme de que las palabras estuvieran bien. Mis manos temblaban mientras la doblaba. Regresé a la mesa y deslicé la nota hacia ella mientras estaba tomando un bocado de pastel de chocolate. Pareció confundida por un segundo, luego la recogió. Sus manos comenzaron a temblar mientras la desdoblaba. La nota decía exactamente lo que ella me había escrito hace 10 años con un cambio al final. Oye, mi terapeuta me dijo que debería tomar riesgos. Este es uno de ellos. ¿Te quieres casar conmigo? La cara de Katy se arrugó, y lágrimas de felicidad comenzaron a correr por sus mejillas antes de que siquiera terminara de leer. Me puse de rodillas justo ahí junto a nuestra mesa, y saqué la caja del anillo de mi bolsillo. Dijo que sí antes de que pudiera terminar la pregunta. Estaba asintiendo y llorando y diciendo sí una y otra vez. Los otros comensales empezaron a aplaudir. La dueña se acercó con champaña de cortesía y estaba llorando ella también. Katy me levantó y me besó y pude probar la sal de sus lágrimas mezclada con chocolate. Seguía mirando el anillo y luego a mí y luego de vuelta al anillo como si no pudiera creer que fuera real. Nos quedamos en esa mesa otras 2 horas, solo hablando y riendo y planeando. Dijo que esta era la propuesta más perfecta que alguien podría haber planeado para ella. De regreso en el hotel, llamamos a Elsie primero. La hermana de Katy gritó tan fuerte que tuvimos que alejar el teléfono de nuestros oídos. Seguía gritando que sabía que esto pasaría y exigiendo ver el anillo por videollamada. Beto contestó al segundo tono cuando le llamé. Fingió estar sorprendido y dijo que no tenía idea de que esto venía, aunque él había ayudado a elegir el anillo 2 semanas antes. Katy rió y le dijo que era un mentiroso terrible. Sus padres nos llamaron 1 hora después desde Australia. Su papá me dio la bienvenida a la familia oficialmente, y su mamá lloró lágrimas de felicidad, y dijo que había estado esperando que funcionáramos desde el momento en que Katy le contó por primera vez sobre haberme encontrado en Londres. Hablamos con ellos por casi 1 hora sobre ideas para la boda y cuándo podríamos visitar Australia juntos. A la mañana siguiente, nos despertamos temprano y salimos al balcón del hotel, el mismo balcón donde habíamos inventado nuestro saludo secreto durante esos 4 días perfectos. Las montañas suizas se veían exactamente igual que hace una década. Hicimos nuestro saludo lentamente, ambos llorando un poquito. Katy dijo que quería casarse aquí en este hotel donde todo empezó. Dijo que se sentía correcto cerrar el círculo y hacer de este lugar parte de nuestra historia para siempre. Le dije que ya le había preguntado a Tommy sobre organizar una pequeña ceremonia y dijo que sería un honor ayudarnos a planear todo. Me besó y dijo que por eso me amaba, porque pensaba en el futuro y hacía las cosas especiales. Pasamos el resto de la mañana caminando por los terrenos eligiendo posibles lugares para la ceremonia. Volamos de regreso a Londres el lunes y empezamos a planear de inmediato. Katy quería algo pequeño e íntimo, con solo amigos cercanos y familia, en lugar de una gran producción. Dijo que ya había hecho la planeación de la boda grande con Nicolás, y se había sentido falso y actuado. Esta vez quería que significara algo real. Empezó a diseñar nuestras invitaciones ella misma esa semana, incorporando dibujos de las montañas suizas y elementos sutiles de nuestro saludo secreto en el borde. Me mostraba borradores cada noche y me encantaba verla emocionarse con el proceso creativo. Decidimos que fuera la primavera siguiente, lo que nos daba casi 1 año para planear, pero no tanto como para pensar demasiado todo. Nuestra siguiente sesión de terapia con Gwen se centró en los nervios preboda. Katy admitió que estaba teniendo ansiedad sobre el compromiso después de todo lo que pasó con Nicolás. Dijo que la manipulación la había hecho dudar de su propio juicio sobre las relaciones. Gwen nos guió a través de las diferencias entre lo que Katy experimentó antes y lo que teníamos ahora. Señaló que nuestra relación estaba construida sobre honestidad, respeto mutuo y comunicación clara. Habíamos enfrentado peligro real juntos, y salimos más fuertes. Nicolás había construido su relación con Katy sobre mentiras, control y manipulación. Katy lloró durante la sesión, pero dijo después que se sentía más ligera. Dijo que estaba lista para avanzar sin dejar que su pasado dictara su futuro nunca más.
Le tomé la mano todo el camino a casa y le dije que enfrentaríamos lo que viniera juntos, tal como habíamos enfrentado todo lo demás. Una semana después, llegué a casa del trabajo y encontré a Katy sentada en la mesa de la cocina con una carta en las manos. Su cara se había puesto pálida y seguía leyendo la misma página una y otra vez. Solté mi maletín y me senté junto a ella. La carta era del sistema penitenciario. Nicolás era elegible para libertad condicional en 3 años en lugar de 4 debido a buena conducta. Se me hizo un nudo en el estómago. Las manos de Katy temblaban mientras dejaba el papel. Preguntó qué se suponía que debíamos hacer con esta información. Llamé al detective Blake de inmediato y contestó al segundo tono. Nos dijo que la orden de restricción permanecería activa independientemente de la libertad condicional y Nicolás tendría un monitoreo estricto por años después de su liberación. El detective explicó que las reducciones por buena conducta eran estándar, pero no significaba que Nicolás saliera mañana. Teníamos 3 años completos antes de siquiera necesitar pensar en ello. Katy asintió mientras le pasaba la información, pero podía ver el miedo arrastrándose de vuelta a sus ojos. Esa noche nos acostamos hablando sobre si deberíamos dejar que esto descarrilara nuestra planeación de boda. Ella dijo que se rehusaba a darle a Nicolás más poder sobre su vida. Ya habíamos elegido el lugar y empezado a diseñar invitaciones. No iba a dejar que un pedazo de papel de una prisión cambiara nuestros planes. Estuve de acuerdo y la abracé fuerte. Nos quedamos dormidos tomados de la mano. 2 meses después, Katy irrumpió por la puerta del departamento agitando una revista sobre su cabeza. Estaba sonriendo tan amplio que pensé que su cara podría partirse a la mitad. Una revista de la industria creativa de Londres la había destacado en su sección de diseñadores en ascenso. El artículo hablaba sobre su viaje de Australia a Londres y destacaba 3 de sus proyectos recientes. Describían su estética como audaz pero accesible, con combinaciones de colores inesperadas que de alguna manera siempre funcionaban. Katy me leyó el artículo completo 2 veces, su voz haciéndose más aguda de emoción cada vez. La revista incluía fotos de su espacio de trabajo y una foto de perfil donde se veía segura y profesional. Inmediatamente ordenó 5 copias extra para enviar a su familia en Australia. Ese fin de semana, fuimos a una tienda de marcos y elegimos un marco negro sencillo para la portada de la revista. La colgó en su espacio de trabajo sobre su escritorio, donde podía verla todos los días. La cachaba mirándola a veces con esa sonrisa de orgullo. Me dijo que se sentía bien ser reconocida por algo que ella misma construyó, algo que no tenía nada que ver con su pasado o la validación de nadie más. Mi jefe me llamó a su oficina un martes por la mañana y pasé todo el camino por el pasillo tratando de averiguar qué había hecho mal. En cambio, me ofreció un puesto senior que venía con mejor paga y más responsabilidad. El detalle era viajes ocasionales, tal vez 1 o 2 veces al mes para reuniones con clientes o conferencias. Le dije que necesitaba discutirlo con Katy antes de aceptar. Esa noche expliqué la oportunidad durante la cena. Ella dejó su tenedor y preguntó si yo quería el trabajo. Dije que sí, pero solo si ella se sentía cómoda con que yo estuviera fuera a veces. Hablamos de la logística y las preocupaciones. Katy admitió que tenía momentos donde estar sola la ponía ansiosa, pero había estado trabajando en eso en terapia. Señaló que sobrevivió 9 años sin mí, así que unos cuantos viajes de negocios deberían ser manejables. Luego se rió y dijo que estaba bromeando, pero también un poco en serio. Decidimos que habíamos construido suficiente confianza y seguridad para manejar tiempos separados ocasionalmente. Acepté el puesto al día siguiente. 3 meses antes de la boda, volamos de regreso a Suiza con nuestros cuadernos de planeación y una larga lista de decisiones por tomar. Tommy nos recibió en la entrada del hotel con una enorme sonrisa y una carpeta llena de opciones de menú. Pasamos la tarde probando diferentes platillos y tratando de reducir nuestros favoritos. Katy quería algo que honrara tanto la tradición suiza como nuestras comidas originales juntos. Nos decidimos por una mezcla que incluía el mismo postre que habíamos compartido en nuestra primera noche. Al día siguiente, nos reunimos con el florista que Tommy recomendó. Katy eligió flores blancas sencillas con toques de azul para combinar con sus ojos. Caminamos por el lugar de la ceremonia en el balcón, donde habíamos inventado nuestro saludo secreto. Las montañas suizas se veían exactamente igual que hace 10 años. Tommy ya había arreglado las sillas y un pequeño arco. Todo se sentía como si estuviera cayendo en su lugar. En nuestra última noche allí, nos sentamos en ese mismo balcón viendo la puesta de sol. Katy recargó su cabeza en mi hombro y dijo que no podía creer que esto realmente estuviera pasando. Besé la parte superior de su cabeza y le dije que merecíamos esta felicidad. Elsie llegó a Londres 2 semanas antes de la boda con 3 maletas y energía infinita. Abrazó a Katy tan fuerte que pensé que podría romperle una costilla. Las hermanas pasaron los siguientes días comprando artículos de última hora y riéndose de recuerdos de su infancia. Se probaron zapatos en 4 tiendas diferentes antes de encontrar el par perfecto para Katy. Las escuchaba tarde en la noche hablando en la sala, sus voces mezclándose con estallidos ocasionales de risa. Elsie ayudó a organizar todos los pequeños detalles que habíamos estado posponiendo, como finalizar el esquema de asientos y armar las bolsas de bienvenida para los invitados. Tenía esta forma de hacer que todo se sintiera menos abrumador. Vi a Katy relajarse más con su hermana cerca. La tensión que había estado cargando en sus hombros pareció derretirse. Una tarde llegué a casa y las encontré a ambas llorando en el sofá. Elsie estaba leyendo una carta que su abuela había escrito antes de fallecer hace años. Katy quería incorporar algo de ella en la ceremonia. Las dejé solas y fui a la tienda para darles espacio. Beto organizó mi despedida de soltero el sábado antes de irnos a Suiza. Eligió un pub tranquilo cerca de mi depa e invitó a unos cuantos cuates del trabajo. Nada loco ni salvaje, solo cerveza y plática.
Pasaron la mayor parte de la noche compartiendo historias vergonzosas sobre mis 9 años de citas fallidas. Un compañero de trabajo mencionó la vez que fui a una cita con alguien que habló de su ex toda la noche. Otro mencionó a la mujer que trajo a su mamá sin avisarme. Beto contó la historia de cuando casi me rindo con las citas por completo y tuvo que convencerme de no borrar todas mis apps. Preguntaron cómo se comparaba Katy con todas las demás con las que había salido. Les dije que no había comparación porque nadie más me había hecho sentir de la manera que ella lo hacía. Beto levantó su vaso y dijo que estaba contento de que esperara porque conformarme habría sido un error. Nos quedamos hasta que el pub cerró y luego caminamos a casa por las calles tranquilas de Londres. Beto me dijo que nunca había visto a dos personas más destinadas el uno para el otro. La semana antes de la boda me desperté con Katy gritando. Estaba enredada en las sábanas, su cara mojada de lágrimas. La sacudí suavemente y abrió los ojos luciendo aterrorizada. Había tenido una pesadilla sobre Nicolás apareciendo en la ceremonia. En el sueño, él estaba parado en la parte trasera del lugar mirándonos, y nadie podía hacerlo irse. Sollozó en mi pecho mientras la abrazaba y le acariciaba el pelo. A las 7 de la mañana llamamos a Gwen para una sesión de emergencia. Nuestra terapeuta contestó sonando adormilada, pero inmediatamente aceptó vernos esa tarde. En su consultorio, Gwen guió a Katy a través de la pesadilla y lo que representaba. Explicó que la ansiedad antes de eventos importantes de la vida era completamente normal, especialmente para alguien que había experimentado trauma. El miedo no era sobre Nicolás realmente apareciendo, sino sobre algo arruinando un momento perfecto. Gwen le enseñó a Katy un ejercicio de respiración para usar cuando el pánico comenzara a arrastrarse. Al final de la sesión, Katy se veía más calmada. Le agradeció a Gwen y programó una cita más para después de la luna de miel. Volamos a Suiza 3 días antes de la boda con nuestro pequeño grupo de invitados. Elsie se sentó entre Katy y yo en el avión, hablando sin parar sobre lo emocionada que estaba. Beto tenía el asiento de la ventana al otro lado del pasillo y seguía tomando fotos de las nubes. Los padres de Katy estaban unas filas atrás junto con el puñado de amigos cercanos que habíamos invitado. Cuando aterrizamos, Tommy había arreglado el transporte para llevar a todos al hotel. Entrar al lobby se sintió como llegar a casa. El mismo arte colgado en las paredes y el mismo olor a café y pan fresco llenaba el aire. Tommy saludó a cada invitado personalmente y entregó las llaves de las habitaciones. Decoró todo el espacio con toques sutiles que honraban nuestra estancia original. Pequeñas fotos enmarcadas de las montañas suizas alineaban los pasillos. El balcón donde habíamos pasado tanto tiempo tenía lucecitas colgadas a lo largo del barandal. Katy me agarró la mano y la apretó 3 veces, nuestra señal silenciosa de te amo. Nos registramos en nuestras habitaciones y noté que Tommy nos había dado las mismas de hace 10 años, lado a lado. La mañana de la boda me desperté sorprendentemente tranquilo. Beto tocó a mi puerta a las 8 con café y desayuno. Me ayudó a arreglarme, asegurándose de que mi traje me quedara bien y mi corbata estuviera derecha. Mientras me abotonaba la camisa, me dijo que nunca había visto a dos personas más hechas el uno para el otro. Dijo que ver nuestra relación crecer había restaurado su fe en que el amor real existía. Le agradecí por estar ahí a través de todo. A través de los 9 años de malas citas y el caos de reunirme con Katy, me dio una cajita y me dijo que la abriera. Adentro había una pluma nueva con mis iniciales grabadas. Sugirió que la usara para escribirle una carta a Katy expresando todo lo que sentía. Me senté en el pequeño escritorio de mi habitación y empecé a escribir. Las palabras salieron más rápido de lo que podía pensarlas. Escribí sobre cómo encontrarla, de nuevo me enseñó que algunas conexiones trascienden el tiempo y la distancia. Escribí sobre cómo ella me hizo lo suficientemente valiente para tomar riesgos. Llené 3 páginas antes de doblar la carta en un sobre. Katy se veía absolutamente impactante en un vestido blanco sencillo que la abrazaba en todos los lugares correctos. Habíamos decidido vernos antes de la ceremonia para un momento privado, lejos de todos los demás. Esperé en el balcón donde habíamos inventado nuestro saludo secreto todos esos años atrás. Cuando caminó hacia mí se me cortó la respiración. Su pelo estaba recogido sueltamente y llevaba el toque más pequeño de maquillaje. Se veía como ella misma, pero de alguna manera más radiante. Le entregué mi carta con manos temblorosas. Ella sonrió y sacó un sobre de detrás de su espalda. Me había escrito una también. Nos sentamos en la banca y leímos en silencio, ambos llorando lágrimas de felicidad antes de siquiera terminar el primer párrafo. La carta de Katy hablaba sobre el momento en el supermercado cuando me vio primero, cómo su corazón se detuvo y casi sale corriendo pensando que yo ya había seguido adelante. Escribió sobre los 9 años sintiéndose como una sentencia de prisión, donde pagó por confiar su corazón a la persona equivocada. Cada palabra hacía que mi pecho se apretara más. Mi carta explicaba cómo había medido a cada mujer que conocí contra ella, lo injusto que fue eso para ellas, pero no podía evitarlo. Escribí sobre verla al otro lado de ese pasillo, y sentir que finalmente podía respirar de nuevo después de contener la respiración por casi una década. Nos sentamos ahí llorando y riendo al mismo tiempo, ambos secándonos la cara con el dorso de las manos. Katy se estiró y apretó mis dedos 3 veces, nuestra forma silenciosa de decir te amo. La ceremonia comenzó a las 6 cuando el sol colgaba abajo sobre las montañas, pintando todo de naranja y rosa. Tommy había puesto sillas en el balcón donde pasamos esos primeros 4 días juntos, y nuestro pequeño grupo de invitados llenó cada asiento. Elsie se paró junto a Katy como su dama de honor, mientras Beto se paró a mi lado, ambos sonriendo como si hubieran orquestado todo el asunto. La oficiante era una mujer amable del pueblo local que hablaba inglés con un acento marcado que hacía que todo sonara más romántico. Katy caminó hacia mí sin música, solo el sonido de los pájaros y el viento a través de los árboles. Su vestido atrapaba el atardecer y olvidé cómo pararme correctamente. Cuando llegamos a los votos, saqué las notas que había escrito en la papelería del hotel.
Prometí siempre deslizar notas bajo su puerta, tomar riesgos cuando mi corazón me lo dijera, y nunca dejar que el miedo ganara de nuevo. La voz de Katy tembló cuando prometió pellizcarme las mejillas cuando me sonrojara, hacer nuestro saludo secreto cada día, y elegirme una y otra vez sin importar qué. Luego me agarró las manos e hicimos el saludo justo ahí, la misma rutina tonta que habíamos inventado hace una década. Todos empezaron a reír y llorar al mismo tiempo. La mamá de Katy enterró su cara en el hombro de su esposo, mientras él sí filmaba todo en su teléfono. La oficiante parecía confundida pero encantada, declarándonos marido y mujer mientras todavía estábamos a medio saludo. Tommy había transformado el comedor del hotel en algo mágico, sin ser exagerado. Velas alineaban cada mesa y las mismas canciones de hace 10 años sonaban suavemente en las bocinas. El chef había recreado las comidas exactas de nuestras primeras citas, lo que hizo que Katy me agarrara del brazo sorprendida cuando llegaron los platos. Comimos el mismo plato de pasta que compartimos mientras reíamos hasta que nos dolió el estómago, el mismo postre de chocolate con el que nos dimos de comer en la boca como adolescentes. Entre tiempos, los padres de Katy se levantaron para compartir historias sobre su infancia, sobre cómo siempre había sido la valiente que saltaba primero y se preocupaba después. A su papá se le hizo un nudo en la garganta hablando de cómo Nicolás casi había destruido ese espíritu y lo agradecido que estaba de que yo le hubiera ayudado a encontrarlo de nuevo. El brindis de Elsie duró 10 minutos, lleno de chistes locales y recuerdos que hicieron que Katy se cubriera la cara de vergüenza. Terminó diciendo que nunca había creído en las almas gemelas hasta vernos encontrarnos 2 veces. Beto mantuvo su discurso corto, solo diciendo que me vio esperar 9 años y que ya era hora. Bailamos canciones viejas mientras Tommy rellenaba las copas de vino de todos y fingía no llorar él mismo. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a sus habitaciones y el hotel quedó en silencio, escribí otra nota con el estilo de letra de Katy. Mi versión era más desordenada pero lo suficientemente parecida. La deslicé bajo su puerta y toqué 2 veces antes de caminar al balcón. Las montañas se veían negras contra el cielo azul oscuro y las estrellas cubrían cada centímetro sobre mí. Esperé, rebotando sobre mis talones como un niño nervioso. La puerta del balcón se abrió y Katy apareció todavía con su vestido de novia, el rímel corrido bajo sus ojos de llorar lágrimas de felicidad toda la noche. Sostenía mi nota en una mano y negaba con la cabeza mientras se reía. Hicimos nuestro saludo secreto bajo esas estrellas, los mismos movimientos de manos ridículos y efectos de sonido que habíamos creado durante nuestra primera estancia aquí. El saludo terminó con ambos apuntándonos el uno al otro y diciendo "eres tú" al mismo tiempo exacto. Se sintió como cerrar un círculo que había estado roto por demasiado tiempo. Pasamos la siguiente semana haciendo senderismo por pueblos suizos que parecían postales, comiendo queso que costaba más de lo que debería y durmiendo hasta tarde cada mañana. Katy quería ver todo despacio, deteniéndose a tomar fotos de flores aleatorias y edificios viejos. Hablamos de nuestros 9 años separados más profundamente, llenando detalles que nos habíamos perdido. Me contó sobre sesiones de terapia donde había llorado por dejarme ir, sobre citas con tipos que nunca dieron el ancho. Admití que casi me había rendido en encontrar a alguien, que había empezado a creer que tal vez estaba destinado a estar solo. Una tarde, sentados en una ladera viendo vacas pastar, Katy dijo que esto se sentía como la vida que deberíamos haber tenido hace 10 años. Le recordé que tal vez habíamos necesitado el viaje para apreciar lo que teníamos ahora, que el dolor hacía este momento más dulce. Me llamó cursi, pero me besó de todos modos. Pasamos horas sin hacer nada importante, solo existiendo juntos sin el peso del trauma o la incertidumbre presionándonos. La semana pasó demasiado rápido, cada día mezclándose con el siguiente de la mejor manera posible. Volar de regreso a Londres como una pareja casada se sintió diferente de lo que esperaba. Entrando a nuestro depa, todo se veía igual, pero de alguna manera nuevo. Katy colgó nuestras fotos de boda en el pasillo y reorganizó muebles para hacer que el espacio se sintiera más nuestro en lugar de mío con sus cosas añadidas. Regresamos a nuestras rutinas, pero con una capa extra de seguridad debajo de todo. La cachaba mirando su anillo mientras trabajaba en proyectos de diseño, sonriendo para sí misma. Empezó a dejar notitas alrededor del departamento para que yo las encontrara, continuando la tradición que habíamos construido. Una noche mientras cocinábamos la cena juntos, sacó el tema de los niños de una manera casual que hizo que mi corazón saltara. Dijo que tal vez en 1 año o 2, después de que hubiéramos tenido tiempo de solo estar casados sin complicaciones. Le dije que estaría encantado cuando ella estuviera lista, que pensar en nuestro futuro con esperanza en lugar de miedo era suficiente por ahora. Apretó mi mano 3 veces y volvió a picar verduras como si no acabara de hacerme el año entero con un comentario. 6 meses después de la boda, el detective Blake llamó un martes por la mañana, mientras me arreglaba para el trabajo. Nicolás fue transferido a una instalación psiquiátrica para tratamiento como parte de su sentencia. El detective explicó que esto en realidad eran buenas noticias porque significaba que Nicolás estaba recibiendo la ayuda que claramente necesitaba. La instalación se especializaba en trastornos obsesivos y tenía un buen historial previniendo reincidencias. Katy estaba parada en la puerta del baño escuchando mi lado de la conversación, su cara tensa de preocupación. Después de que colgué, preguntó qué significaba para nosotros. Le dije lo que el detective había dicho, que este era un paso positivo hacia que Nicolás realmente cambiara. Nos sentamos en el sofá un rato sin hablar, ambos procesando la información. Katy admitió que se sentía cautelosamente esperanzada de que tal vez mejoraría, que tal vez toda la pesadilla había servido de algún propósito si significaba que él recibía tratamiento. Estuve de acuerdo, pero dije que nos mantendríamos alertas de todos modos. La orden de restricción permanecería en efecto, y el detective Blake prometió mantenernos actualizados sobre el progreso de Nicolás.
La agencia de diseño de Katy la llamó a una reunión 2 semanas después que la puso nerviosa por días antes. Pensó que tal vez le cortarían las horas o no les gustaba su trabajo reciente. En cambio, le ofrecieron el puesto de directora creativa, reconociendo su talento y liderazgo. Llegó a casa esa tarde prácticamente flotando, hablando a 1000 por hora sobre el nuevo rol y responsabilidades. Manejar un equipo la asustaba, pero estaba emocionada por el reto. Vi su confianza crecer durante los siguientes meses mientras asumía el papel, tomando decisiones y liderando proyectos. Llegaba a casa con energía en lugar de drenada, llena de historias sobre los miembros de su equipo y victorias con clientes. Una noche me dijo que finalmente se sentía como ella misma de nuevo, no la mujer asustada que había sido acechada por varios países. Dije que estaba orgulloso de qué tan lejos había llegado, y ella me recordó que yo había sido parte de ese viaje cada paso del camino. Decidimos organizar una cena en nuestro depa para celebrar todo lo bueno pasando en nuestras vidas. Beto llegó temprano para ayudar a arreglar, mientras Elsie, que estaba visitando desde Australia por 2 semanas, se hizo cargo de la cocina. Varios amigos que habíamos hecho en Londres llenaron nuestro pequeño departamento con risas y conversación. Yo preparaba tragos mientras Katy presumía sus fotos de boda y contaba historias sobre Suiza. El departamento zumbaba con voces y música, todos hablando uno encima del otro de la mejor manera. En un momento, miré al otro lado de la habitación y crucé miradas con Katy. Sonrió e hizo una versión pequeñita de nuestro saludo secreto, solo los movimientos de los dedos sin los efectos de sonido. Sabía exactamente lo que estaba pensando porque yo lo estaba pensando también. Habíamos logrado superar todo lo que intentó separarnos. En nuestra siguiente sesión de terapia, Gwen nos pidió reflexionar sobre nuestro viaje juntos desde el principio hasta ahora. Katy habló por mucho tiempo sobre aprender a confiar de nuevo después de la manipulación de Nicolás, sobre reclamar su vida del miedo un paso pequeño a la vez. Dijo que encontrarme de nuevo en ese supermercado se sintió como el universo dándole una segunda oportunidad para ser feliz. Yo compartí cómo amarla me enseñó paciencia, que algunas cosas valen la pena esperar incluso si toma 9 años. Hablé sobre cómo nuestra relación sobrevivió probabilidades imposibles, porque ambos nos rehusamos a conformarnos con nada menos que lo que teníamos juntos. Gwen sonrió y dijo que habíamos hecho el trabajo duro de construir algo real desde una base de conexión genuina. Preguntó en qué queríamos enfocarnos hacia adelante. Katy dijo que quería seguir creciendo en la persona en la que se estaba convirtiendo, alguien valiente y segura que ya no miraba por encima del hombro. Dije que quería seguir apoyándola mientras construíamos nuestro futuro juntos, como fuera que eso se viera. Empezamos a ver casas el mes siguiente. Cada sábado por la mañana nos amontonábamos en el coche con café y una lista de direcciones del agente inmobiliario. Katy quería un jardín donde pudiera cultivar hierbas y verduras. Yo quería un garaje donde finalmente pudiera armar un taller apropiado. Caminábamos por habitaciones vacías, imaginando dónde irían nuestros muebles. Ella se paraba en recámaras extra hablando sobre cuál sería el mejor estudio para su trabajo de diseño. Yo daba vueltas midiendo espacios en mi cabeza para una oficina en casa. Algunas casas se sentían mal en el segundo que entrábamos. En otras nos quedábamos 1 hora debatiendo colores de pintura y si la cocina era lo suficientemente grande. Un lugar tenía esta ventana enorme en lo que sería su estudio, y de hecho se le salieron las lágrimas viendo la luz natural. No conseguimos esa casa porque alguien ofreció más, pero nos mostró exactamente lo que queríamos. El aniversario de encontrarnos en el supermercado llegó más rápido de lo esperado. Sugerí que volviéramos a ese lugar exacto, y a Katy le encantó la idea. Manejamos a la misma tienda, y caminamos por el pasillo de frutas y verduras, donde la había visto por primera vez con el hijo de su hermana. Sacó su teléfono y nos tomamos una selfie justo ahí entre las manzanas y la lechuga. La gente probablemente pensó que éramos raros, pero no nos importó. Katy la publicó esa noche con una descripción larga sobre segundas oportunidades, y ser lo suficientemente valiente para tomar riesgos. En cuestión de horas los comentarios empezaron a inundar. Amigos de Australia con los que no habíamos hablado en años. Compañeros de su agencia. Completos extraños diciendo que nuestra historia les daba esperanza. Ella seguía actualizando su teléfono mostrándome nuevos comentarios y sus ojos se ponían brillantes leyendo los mensajes de apoyo. Yo había estado planeando una sorpresa por semanas. La nota original que Katy deslizó bajo mi puerta en Suiza había estado guardada en mi cartera por 10 años. El papel estaba gastado y la tinta un poco desvanecida, pero cada palabra todavía era legible. La llevé a un lugar de enmarcados e hice que la montaran con materiales de calidad de museo. El marco era de madera sencilla que combinaba con nuestros muebles de recámara. Cuando se lo di un martes cualquiera por la noche, abrió el papel de regalo y simplemente se congeló. Sus manos empezaron a temblar mientras leía su propia letra de hace una década. Se sentó en la cama y lloró por unos buenos 5 minutos. Me dijo que recordaba escribir esa nota en su habitación de hotel absolutamente aterrorizada. La había reescrito 3 veces antes de finalmente deslizarla bajo mi puerta. Nunca imaginó que llevaría a esta vida entera que habíamos construido juntos. La colgamos en la pared junto a nuestra cama esa misma noche. 2 años después de nuestra boda, estábamos viviendo una vida que no podría haber soñado. La agencia de diseño de Katy la ascendió de nuevo y estaba manejando a todo un equipo creativo. Habíamos cerrado trato en una casa con el jardín que ella quería y el garaje que yo necesitaba. Cajas de mudanza llenaban nuestro nuevo lugar, pero ya se sentía como hogar. Una noche después de desempacar cosas de cocina, sacó el tema de empezar una familia. No de inmediato, pero pronto. Hablamos de ello por horas, sentados en nuestro nuevo porche trasero viendo el sol bajar. Le dije que estaba listo cuando ella lo estuviera. Me apretó la mano e hizo nuestro saludo secreto. Pasé 9 años pensando que había perdido mi oportunidad de tener este tipo de felicidad. Luego la encontré en un supermercado en Londres y tuve una segunda oportunidad en la vida que deberíamos haber tenido todo el tiempo.
Algunas personas buscan por siempre a alguien que los haga sentir de esta manera. Yo la encontré 2 veces, y ahora estábamos construyendo exactamente lo que merecemos juntos.